¿Cómo están? Buen día. La verdad es que todo este tipo de presentaciones que hacemos, o sea, con total apertura, si tienen alguna pregunta, duda, lo que sea, simplemente háganoslo saber y se trata más que sea un tema de un diálogo. ¿Cuántos de ustedes nos conocen a Cisco? Lo pregunto porque normalmente no es en el foro en el que típicamente presentamos, entonces nada más para no asumir ciertas cosas. Y otra de las cosas es, bueno, por fortuna muchos de ustedes nos conocen y seguramente nos conocen por la parte de redes, ¿cierto? Cisco es análogo a la parte de redes de telecomunicación. Eso es bastante cierto, eso es con lo que nace la compañía, lo que la compañía es incumbente en los mercados, pero algo también que hacemos, y solamente para que lo tengan en el radar y poder poner un contexto de la plática, es que en Cisco nosotros, al igual que muchas compañías, nos dividimos en silos, ¿no? Uno es la parte de las redes que ustedes bien conocen, la otra parte es la parte de ciberseguridad, que hubo una plática en la mañana, y tenemos la parte de colaboración, que es todo el tema de productividad y herramientas para poderlo hacer. Y está la parte en la que estamos nosotros, que es centro de datos. Hoy le hemos puesto un nombre distinto, que quiere decir Cloud Infrastructure and Software Group. ¿Sí? Y el trabajo de nosotros, o la división de nosotros, es buscar todos los mecanismos o formatos digitales para poder mantener una operación arriba. ¿Sí? Whatever that means. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Como ustedes saben y seguramente lo han escuchado en otras pláticas, pues hay un tema bastante análogo en el tema de transformación digital, ¿no? Y seguramente es algo que escuchan, lo ven en revistas, lo ven en simposios, lo ven en correos electrónicos. ¿Qué quiere decir eso, no? Y bueno, eso es algo que a lo mejor no necesita tanta explicación porque lo han visto en otros lados, pero es simplemente hacer una lógica equivalente en lo que hace cualquier proceso, hacerlo de manera digitalizada, ¿no? O sea, suena como muy obvio el hecho de poderlo hacer. No vamos a platicar tanto de la parte de hacerlo, sino de lo que lo respalda, ¿no? Que es el hecho de poder mantener una operación arriba. Y ahí es donde entramos nosotros y es una de las cosas, igual vamos a hacer también una demostración para que todo esto no quede etéreo. Parte importante de esto, ¿no? Es que de alguna manera hoy el tema de la continuidad, más allá de ser un tema de estar arriba operando y haciendo cosas, es un tema reputativo, ¿no? Y lo vamos a ir viendo porque eso tiene implicaciones bastante importantes. Cada vez, al tener ya en gran cantidad, si no es que toda la cantidad de procesos bastante digitalizados, pues somos totalmente codependientes de que estos estén disponibles, ¿no? Y más que la tecnología pues tiene una ventaja que el ser humano no tiene, que no necesariamente tiene que descansar. Entonces la podemos tener operando tiempo completo y está haciendo cosas y está pudiendo hacer mucho más eficiente, generar incumbencia en el mercado en el que nos estemos desarrollando, en la industria en la que estemos. Pero la parte importante de esto es que, bueno, pues eventualmente sí, la tecnología no necesita tener un descanso, pero eventualmente pues nunca estamos exentos de un power outage, ¿no? Se vaya el poder, o de un corte de fibra en la calle y que ya no tengamos operación. Y eso de alguna manera pues es mucho más complejo, ¿sí? Porque pues, el proceso está totalmente digitalizado y depender de telecomunicaciones, depender de procesamiento en un centro de datos, de que el software esté haciendo algo, pues ahí es donde estamos impactándonos, ¿no? Porque pues, antes en un proceso análogo, pues, si tú tenías un problema le decías, oye, pues, hazlo, ¿no? O pues, a ver, busca a la persona que lo hacía o lo que fuera, o levanta la maquinaria o levanta lo que sea. Hoy en un proceso digital, si algo te falla, ¿dónde está el fallo? Entonces puede llegar a ser muy complejo y resulta que en los temas digitales los fallos pues, no es como que son preventivos hasta cierto punto al día de hoy. O sea, no tienen un síntoma. O sea, si lo hacemos la analogía con un ser humano, si tú te empiezas a sentir un poco mal, pues empiezas a tener algún síntoma, te duele la cabeza, te duele la garganta, te duele el cuerpo, pero más o menos. Un proceso digital, ¿cómo sabes que va a fallar? Si nada más de repente falla y falla por alguna razón. Y cuando eso falla, pues eventualmente pues, tienes parada una planta, tienes parada una operación, tienes paradas muchos temas que pues, realmente, primero, pues, es el tema de reputación, ¿no? Segundo, pues es el tema de que dejas de producir y dejas de tarificar. Y hay unas macro tendencias que apoyan todo este tema, ¿no?
¿qué es lo que está pasando? Y las industrias están cambiando un poco. Primero, ¿sí?, es toda la parte de la percepción que tiene ya sea el cliente interno de una organización con el proceso, y la otra parte es la que tenga el cliente externo con parte de un proceso nosotros desde el punto de vista digital. ¿Sí? Nosotros, por lo que hacemos, viajamos mucho, ¿no? Y a nivel mundial, el operador o el que más servicios tiene en todo el mundo de transporte digital, pues bueno, sabemos cuál es Vía Un Móvil, ¿no? En México existen de esos, ¿qué les gusta? 7 marcas que tienen algún sistema de transporte en el cual yo pido por el celular y pido el móvil, me recoge y me lleva donde yo tengo que llegar. Si lo vemos de esta manera, ¿qué tan importante es la experiencia del usuario? Todos los operadores, o sea, los choferes y los vehículos, todos están en las mismas plataformas. O sea, uno está adscrito a las 6 y 7. Sin embargo, ¿por qué el usuario prefiere una? El chofer es el mismo en todas, el coche es el mismo en todas, y sin embargo nosotros siempre escogemos uno. El coche está igual de sucio si está sucio en todas, o el mal servicio es mal servicio en todas. ¿Por qué la gente sigue escogiendo uno? Es por un tema de experiencia de usuario. Y eso es súper importante. ¿Qué es experiencia de usuario? Antes, todavía me tocó la parte de la tecnología en la donde tú te querías hacer login a una página, y si no hacía login, no pasaba tanto. Las generaciones de hoy en día, si quieren hacer algo en un portal, algo en un sistema digital, comprar algo vía un móvil y no funciona, ellos castigan y no regresan a eso. Entonces va desde la experiencia del usuario hasta el hecho que esté inhabilitado el servicio. Yo todavía soy de la generación donde pues, ibas a algún lugar y a lo mejor no era el servicio que esperabas y dabas la oportunidad de resarcirlo. 3 meses después regresabas otra vez a algún lado y intentabas hacer el proceso otra vez, y bueno, si estaba bien, ya seguías teniendo transaccionalidad con esa compañía, empresa, servicio, lo que fuera. Hoy en día ya las generaciones eso no lo perdonan. Hoy en día, por ejemplo, con muchos de nuestros clientes, muchos de los casos que nosotros atendemos o de las soluciones que nosotros proponemos, no es por un tema de que esté inhabilitado un servicio. Muchas veces los casos, más o menos un 70% de ellos, llegamos a las compañías y nos dicen, por ejemplo, la industria financiera, ¿no?, o la industria manufacturera. Ya no nos dicen, no es que se me paró la planta, dicen, es que la planta en un proceso es lenta. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lento? O sea, cuando es un proceso digital, ¿dónde está lento? O sea, tú cualquier otra cosa la puedes medir y puedes decir, bueno, pues de A a B se tarda tanto y de A a B se tarda más, ¿no? Lo vas ajustando. Entonces, esos son el tipo de cosas que es un tema de continuar en la operación, porque si nosotros no empezamos a influenciar esos KPIs, la industria, el que lo esté haciendo, el que lo esté comprando, buscará quién sí lo puede hacer esa velocidad. Hoy en día, eso es lo que está pasando. Y las métricas no mienten. Estos son estudios que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? 49% de las entes o personas o compañías o industrias que transaccionan, el 49% de ellas está dispuesta a cambiar si la experiencia o el modelo digital en el que transacciona con alguien no es el que está buscando. ¿Sí? 100 milisegundos. Nosotros en redes utilizamos los milisegundos. Es una métrica muy típica que utilizamos de tiempo de respuesta de una conexión. 100 milisegundos no es nada. Uno como usuario rara vez lo siente. O sea, como ser humano, 100 milisegundos, piensa, es curioso. En la percepción del tiempo es tan corta que no la siente. Sin embargo, en un medio digital eres hipersensible con el tema de la lentitud. Y eso es lo que hace que alguien ya no transaccione. ¿Cuántos de ustedes compran al menos una vez algo en internet? Lo que sea. Todos, ¿no? Lo que sea. ¿Qué pasa cuando tú compras algo, pones tu tarjeta de crédito, le das buy, o así sea a través de PayPal, o sea a través de un brokering de pago, y ves que no responde en los tiempos en los que tú estás acostumbrados antes que has comprado ahí? Te da un mini paro. Te da un mini paro. Eso es lo que pasa. Te da un mini paro cardíaco. ¿Okay?
¿Por qué dices? Se me cayó el internet. Si se me cae el internet justo donde está haciendo el posting de la transacción, ¿qué pasa? ¿No? Me quedé sin dinero, ¿cómo lo reclamo? El banco sabrá que sí se hizo el cargo, pero no lo detectó el sistema. O sea, se te ocurren muchas cosas, ¿no? Y ahora sí que el paro cardíaco va en función de la cantidad que hayas gastado. Si es una cantidad que no impacta tanto tu flujo, pues es coraje, pero si resulta que es el producto que estabas buscando y lo estabas persiguiendo durante mucho tiempo y costaba bastante cantidad y pasa algo así, pues ya el paro cardíaco aumenta, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas en las que el que transacciona o el que hace todo toda esa interacción, si ese KPI no está en función de lo que él necesita, lo que tenemos es una tasa negativa de conversión. ¿Qué quiere decir? Que van a buscar transaccionar con alguien más, o la compra no se va a hacer, o el proceso no va a pasar. ¿Por qué? Precisamente por la desconfianza que ya existe con el medio. Entonces ya la desconfianza son con muchas cosas. Y por otra parte, fíjense algo bien importante, hoy vivimos en un mundo, antes, cuando compramos algo decíamos voy a ahorrar y me voy a comprar lo más caro que me alcance de mejor calidad, ¿no? Antes vivíamos en uno de a millón, en un mundo de uno de a millón. Hoy en día vivimos y esto, o sea, todas las industrias han revolucionado y esto nace, digamos que la parte del recurrent revenue es algo que le gusta mucho al sistema financiero porque es predecible, ¿sí? O sea, Wall Street puede predecir muy fácil que 100 personas me compren algo de $1, ¿sí? Porque la capacidad adquisitiva está distribuida en que sí hay un estudio que tienen esa capacidad. Sin embargo, Wall Street no puede distribuir que 100 personas gasten $1 millón. Eso no lo puede predecir, ¿sí? Porque depende de muchas variables. Dicho esto, ¿por qué lo digo? Porque hoy en día vivimos en el mundo de millones de a uno. Y eso quien realmente lo catapulta es el tema de la música. A finales de los 90 sale Steve Jobs y dice, pues yo ya no voy a vender CDs, voy a hacer una plataforma en donde tú vas a poder comprar, en vez de un disco, una canción. Todo el mundo tenía 12 pesos en aquel entonces para comprar una canción. Sin embargo, en aquel entonces era más complejo tener 150 pesos que te costaba un CD. Entonces eso le da la idea a todas las industrias de decir, oye, pues, ¿sabes qué? Ya no vamos a vender. Por ejemplo, ¿a qué grado ha llegado en la industria aeronáutica? Pratt & Whitney, GE, todos ellos no venden turbinas de aviones, ellos rentan turbinas de aviones. A ese grado ha llegado. ¿Por qué? Porque es más predecible decir, pues yo voy a rentar 20 millones de turbinas, voy a vender 20 millones de turbinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de que las economías se están moviendo de manera distinta y son más fluctuantes, las personas por un tema de experiencia de usuario están dispuestas a gastar más por mejorarlo. ¿Por qué? Todas las generaciones tienen algo bueno, pero algo muy bueno, mal encausado que existe en las generaciones de hoy en día, ¿sí? Es precisamente que tienen mucho valor al tiempo. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero tienen mucho valor al tiempo. Entonces eso determina que están dispuestos a gastar más por tener un mejor uso de su tiempo, una mejor experiencia de usuario. Entonces, fíjense, son de los pocos KPIs en donde la economía está dispuesta a gastar más por tener eso. Entonces, ahí es donde precisamente nosotros como Cisco y en la unidad en la que nosotros estamos, ayudamos a las compañías a hacer eso. Que todas las operaciones que ustedes tengan, primero, estén disponibles, eso es un must. Que puedan interoperar en las nuevas tendencias que existen hoy de operación. ¿Alguno de ustedes viene del área de TI o está en el área de TI o dirige o gerencia el área de TI? ¿Sí? Pero todos en general tenemos algún cierto grado de interacción con la tecnología, más o menos. Okay. Por ahí, ¿alguien ha escuchado en las escuelas de negocios, en simposios, en conferencias, aunque los haya ido a visitar algún proveedor de su compañía, algo que se llama cloud? Que aquí no hay ni mala ni buena respuesta. Yo no hago la pregunta por un tema de cuestionamiento. ¿Saben lo que es el cloud? Una computadora en casa de alguien más. Eso es. ¿Okay?
Eso es tal cual. ¿Okay? Es una manera muy simplista de verla, pero bastante racional. Y voy a hacer una analogía de por qué. Las corporaciones, todas tienen datos, todas transaccionan datos y todas tienen sus sistemas propietarios para hacer lo que sea que tengan que hacer. Eso antes vivía tal cual. En un cuarto que ustedes tenían o rentaban una localización y tenían sus servidores, sus redes y desde ahí llegaban a sus sistemas. El cloud es eso. Tecnológicamente es eso. Todos mis sistemas en computadoras y en redes de alguien más en donde yo pongo eso. Esa es la parte de la tecnología, pero eso tiene eventualmente pues, un caso de uso de negocio, porque todos esos no servirían si no hubiera un atractivo financiero para alguien más. Entonces, tecnológicamente es eso, pero realmente el cloud es un mecanismo financiero de apalancamiento de sistemas tecnológicos. ¿Okay? ¿Qué es lo que haces? Llega alguien y dice, señor compañía, señor industria, ya no compre el predio en donde pone servidores, en donde pone sistemas de comunicación, ya no los compre, en donde pone seguridad, ya no tenga la gente que le administra eso, y mejor réntemelo a mí. Y yo se lo pongo en algún lado. ¿Dónde? En algún lado. ¿Okay? ¿Tiene ventajas? Pues sí. De manera inicial dices, mira, me lo rentan porque me lo cobran al mes, ya no necesito contratar tanto especialista para que esté ahí. Nada más que pasa algo. De inicio, eso suena bastante atractivo y no lo quiero satanizar. Lo que pasa es que tiene un caso de uso muy específico, pero nada más para que entendamos el contexto del cloud y por qué esto va a ser algo que en tecnología se va a estar oyendo muchísimo desde el punto de vista de la infraestructura de centro de datos. Es porque eso es lo que realmente hacen, es la computadora de alguien más apoyado de un mecanismo financiero de apalancamiento para que ustedes lo consuman de manera más fácil. Entonces, de manera inicial, ¿qué ventaja tiene eso? Oye, pues si antes teníamos software porque tenemos una banda en donde hacemos corte de papel industrial y mañana nos vamos a dedicar a doblado de cartón, pues yo antes sabía que tenía que, para poder habilitar ese nuevo proceso, tenía que comprar 20 servidores, comunicación, seguridad, lo poníamos y ponía eso a funcionar. Hoy en día ya no haces eso. Simplemente te vas al cloud, prendes todo eso que necesitas y funciona. ¿Sí? Pero te lo cobro. Entonces parece ser también más rápido, nada más que hay dos cosas que ahorita están pasando. Primero es el factor humano. El cloud es muy nuevo y todavía no hay human power tanto como se necesita para poder apoyar eso. Esa es la primera. Entonces es complejo hasta cierto punto. Es rápido, pero tiene su complejidad. ¿Por qué? Porque hoy en día los sistemas que tienen están hechos para operar de manera legacy. ¿Okay? O sea, en centros de datos tradicionales. Subirlos no es fácil. O sea, subirlos es el término que utilizamos para cambiarlos del predio al cloud. Y la otra es que parece ser que el tema del cloud es bastante atractivo. Pero ¿qué pasa cuando te haces muy codependiente de una sola marca? Yo creo que aquí todos traemos, algunos traen Apple Watch, unos han de traer un iPhone, pero vamos a basar el caso de algo que se llama vendor lock-in en Apple. ¿Sí? Si tú traes Apple Watch, y ojo, yo soy víctima de eso, si traes Apple Watch, si traes iPhone y traes una Mac, ¿te serviría comprar un Android? Por más que esté muy bonito y te haya dicho tu compadre que es mejor y es más rápido y tiene mejor pantalla, probablemente eso es cierto. Pero financieramente y productivamente sería un suicidio, ¿verdad? Eso mismo pasa con el tema del cloud. Hay muchos jugadores del cloud. Entonces, entre más codependencia tengas, por ejemplo, si me voy todo Amazon, todo Azure, todo Google, que son los tres jugadores más grandes de eso, pues sí, son la computadora de alguien más, fiscalizado por alguien más, gestionado por alguien más, pero todo depende de eso. Imagínate que un día la relación económica o financiera de tu empresa con la de ellos no te convenga y tú te quieras cambiar de Azure a AWS. ¿Crees que es así de fácil? Te va a costar el triple. Entonces todo ese sistema financiero de ya no compro cosas de 20 millones de dólares, sino que ahora pago $200,000 al mes, pues ahí es donde se va a ver reflejado el impacto. O peor, porque a veces se les ocurre descontinuar un servicio que en principio te pareció buenísimo, te agarraste a él, a nosotros nos ha pasado, de pronto, a partir de tal fecha queda descontinuado el servicio y te dejan colgado de la lámpara.
Eso, y eso yo no, ya no lo quería decir, pero bueno, qué bueno que salió de ustedes y no de nosotros, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú dependes tu aplicación? ¿Sí? Por ejemplo, la planta que corta papel, resulta que esa planta pues, tiene que grabar en una base de datos para que algún sistema de ustedes haga data mining, ¿sí? Y obtenga X información del negocio que a ustedes les interesa. Y resulta que hay un componente que hace el data mining que se los quitan. Entonces ya quedaste ciego a nivel de business intelligence porque te quitaron un componente del cual tú dependías. ¿Qué decisión tomas? Rehacer la aplicación cuesta tanto. Quitarla de ahí y regresarme a la donde antes funcionaba y yo tenía tanto control, pues cuesta más porque pues, hay que... Entonces, realmente ahí tú mismo estás rompiendo tu continuidad de la operación. Y eso se llama vendor lock-in. Es una de las complejidades que existen desde este punto. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? La industria desde el punto de vista tecnológico ha cambiado, ¿no? Las aplicaciones hoy en día son un nuevo modelo de hacer negocio, para lo que sea, para consultar, para tener inteligencia de negocio, para hacer más negocio, para poder... ¿Ustedes creen que en la pandemia la aplicación no se convirtió en el negocio? Digo, yo soy regiomontano, pero vivo en la Ciudad de México. Entonces, pues, todos los que han estado en la Ciudad de México conocen el tema del tráfico. Yo tengo un City Market a 2 kilómetros de la casa, que los pudiera caminar. A veces en coche haces 40 minutos. ¿Okay? Y con la pandemia, pues bueno, eventualmente la movilidad tuvimos que medio relajarnos, pero ¿qué es lo que les quiero decir? Yo no soy muy fanático de ir al supermercado, sin embargo, pues tengo que comer, tengo que tener cosas de aseo, etc. Resulta que las aplicaciones, por ejemplo, en México traccionó mucho el hecho de aplicaciones, que tú vas, pides tu súper y llega a la casa. ¿Por qué? Porque bueno, pues ya no tengo yo que subirme al coche, ya no tengo yo que llegar al súper, comprar en el súper, tardarme 40 minutos en pagar el puro súper, subirlo otra vez y resulta que ya llegué 2 horas y media después, cuando lo que necesitaba era pan, queso y alguna que otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que hoy en día muchas de las interacciones que hacemos ya son digitalizadas, desde lo personal hasta lo empresarial. ¿Sí? Los desarrolladores, los que hacen todo el software, que es la inteligencia de negocio que está en sus empresas, son los nuevos clientes. ¿Por qué? Porque cada vez piden más, y es cierto, no lo hacen de manera injusta. Para que las aplicaciones y los procesos digitales tengan mayor inteligencia, necesitan más. Más procesamiento, redes más rápidas, y eso hay muchas maneras de hacerlo. El multicloud es el nuevo mecanismo de operación, o sea, de tener viviendo las aplicaciones. Ahorita les comenté de las cosas que pueden pasar en un cloud, pero ¿qué pasa si en vez de que todo lo tengas en un solo cloud, lo tienes distribuido en 2 o en 3 de diferente marca? Ya nosotros, y seguramente este término lo conocen, hay algo que se llama single point of failure. ¿Okay? Y eso existe en todos lados. En la industria aeronáutica, cada sistema debe tener 3 backups más. En el centro de datos, dependiendo de lo que hagas, pero normalmente siempre se tienen 2. ¿Okay? Uno primario y uno que puede estar a espera para poder funcionar y no perder la operación. Entonces el multicloud ahí ya cambia. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el reto? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo AWS, ¿lo han escuchado? O Amazon y Azure. ¿Okay? Los dos, o sea, son cosas diametralmente distintas. O sea, es como hacer que un chimpancé hable con un tigre. ¿Sí? O sea, los dos son animales, pero son, o sea, no comparten un mecanismo de comunicación, de dieta, de nada parecido. Entonces, eso es lo que pasa con los clouds. Sin embargo, la mejor manera es tenerlos los dos operando de manera síncrona, para que si uno falla, el otro pueda operar. Y lo hemos visto varias veces, no sé si hace como 3 semanas, los que usan Office 365 se dieron cuenta que su correo falló. Bueno, a nivel mundial, los correos dejaron de funcionar 6 horas. ¿Sí? A nivel mundial, no importando si eres JP Morgan, no importando si eres un usuario que está empezando a hacer su compañía de 2 personas, no importando si es General Electric, se cayó el correo para todos. Ese es el riesgo del cloud. ¿Sí? O sea que cuando uno entra a eso, es como en una licuadora, o sea, entras, le jalas, ya no puedes descomponer los elementos, ya todo entra a la misma prioridad.
Sin embargo, si hubieras tenido un mecanismo de tener tu correo distribuido en 2 clouds distintos, bueno, nomás pierdes un pedazo, pero no pierdes tu capacidad de operar, de comunicarte. Y eso simplemente para el correo electrónico, pero eso te puede pasar para tus portales donde te compran, o para tus portales donde tienes algún tema logístico, o para tus aplicaciones donde estás teniendo inteligencia de negocio para saber qué tienes que producir más, qué no tienes que producir. Entonces, eso es muy importante tener. Lo cual nos lleva a un tema en donde hoy los centros de datos ya no están centralizados. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya, como decían hace rato, ¿qué es el cloud? La computadora de otro lado. O sea, ya no están en tu dominio. Literal, tú ya no tienes tacto físico a la máquina. Antes, en eventualidades de seguridad, antes lo estoy diciendo hace 30 años, había los primeros ataques que habían, llegaban y cuando no sabían por dónde venía la falla desconectaban el servidor. Tampoco era tan crítico desconectar el servidor. Hoy en día eso no lo puedes hacer, es un tema reputativo, sales en Twitter, sales en el periódico y sales en ese momento. ¿Okay? Entonces, el tema de seguridad es algo súper importante, porque si hoy en día ya no tienes un predio en donde tú entrabas y tocabas tus servidores, cambiabas tus servidores, le ponías el password, ahora que están en el de otro, que no te da acceso a ellos, ya la seguridad ya no es física, ya la seguridad es lógica. Y lo cual quiere decir que ahora tus datos los tienes que manejar, cambia la manera en lo que lo haces. Entonces ahora los datos están delimitados, ya no por un predio, porque antes literal es un predio. Oye, pasaba algo muy feo, pues desconecten. Y a mí me tocó todavía oír en centros de datos, desconecten, de tan crítica que eran las cosas. Hoy en día, como tú no le puedes hablar a Amazon, desconecten. ¿Desconecten qué? O sea, tiene 70 centros de datos. ¿Tú crees que conocen dónde está tu servidor? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tus datos hoy los debes de manejar en una demarcación de cifrado. Eso tiene más implicaciones técnicas, pero hoy en día el concepto de seguridad va hacia esa parte. ¿Okay? Estos son temas que pasan desde el punto de vista. Son los 3 clouds más grandes, son los líderes, ¿sí? Con donde están las operaciones. No es importante el tecnicismo que está debajo de cada uno de ellos, es importante que vean que cada uno de ellos tiene diferentes nombres. ¿Y eso por qué? Porque quiere decir que todos se configuran de manera distinta. Volviendo al tema del multicloud, si yo quiero tener operaciones en 2 clouds, en una manera tradicional, pues es casi imposible, ¿sí? Porque necesito un especialista de Google y necesito un especialista de AWS, o de Azure y de AWS para ponerse a operar. Y aparte los dos, ¿sí? Entonces es inviable, porque entonces mi proceso de negocio pues ya se va a empezar a ya ser económicamente no tan atractivo, porque voy a tener que tener 2 especialistas, si los encuentro, uno especialista en un cloud y otro especialista en una sola cosa, para que me los ponga a operar. ¿Okay? Eso es complejo. Y lo digo así porque ahorita está pasando más o menos lo que pasó en el 2003 con la carrera de biomedicina. ¿Conocen a algún biomédico? La generación, o mis amigos que empezaron a estudiar esa carrera, cuando iban a la escuela, para empezar nada más había una sola universidad aquí que daba esa carrera. Pues eran generaciones que les decían hechizas, y como que se veía que no iban a tener mucho futuro porque los maestros eran doctores y ingenieros, pero no eran biomédicos, porque no había. Ahorita sí, si tú vas y la estudias, ya te da clases un biomédico donde ya te platica de la industria, y no eran como hechizos. Hoy las personas que hacen cloud, pues, mi generación, somos hechizos, porque o venimos de redes, o venimos de aplicaciones, o venimos de seguridad, o venimos de bases de datos, y hemos aprendido el formato de cloud. Pero hoy en día tú no vas a las universidades o no vas a los centros de estudios y te enseñan cloud. Lo están empezando a hacer. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que hay una complejidad a nivel mundial de que tú pongas en LinkedIn, solicitamos especialista en cloud. Sí te puede llegar muy especializado, no les estoy diciendo. Es poco probable porque ahorita no están esas generaciones. Se están haciendo. Eso es a lo que me refiero. Lo cual es decir que esto es complejamente operativo si lo queremos distribuir en 2 clouds. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Okay? Nosotros lo que estamos haciendo en Cisco
cada vez, y les decía al principio, nos conocen más como una empresa de redes. Ahí, si esa es la percepción que hemos dado, una disculpa, porque más bien somos una compañía de software. ¿Okay? Lo que estamos haciendo, y la tecnología es tan irrelevante como el valor que le pueda dar a tu negocio. A ustedes cuando les presentan una propuesta, ¿les es relevante un switch que pueda pasar 400 gigas por un puerto? Sin embargo, yo te digo que si tú dejas pasar 400 gigas, vas a recibir 30 millones de dólares, se convierte en relevante. Y ese es el problema que a veces hacemos los que estamos del lado de IT, que nos gusta velocidades, procesamiento, pero eso es tan irrelevante como el valor que le pueda generar una compañía. La verdad. O sea, entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esta parte? ¿Okay? Lo que nosotros estamos haciendo en Cisco, y por eso les digo, somos una compañía de software, es que todas estas dificultades de tener mi aplicación operando en 2 nubes distintas, en 3 nubes distintas, teniendo el factor de que ahorita es complejo tener el factor humano que puede interoperar eso, hemos diseñado modelos para que desde un solo punto tú puedas operar los clouds que necesites. ¿Y eso para qué? Primero, ya no necesitas tener 25 personas haciendo cosas distintas, lo haces desde un solo punto. Segundo, ¿cuál es el beneficio de negocio? Antes, tu centro de datos, tu predio, si se apagaba, te lo desconectaban, lo hackeaban, pues por lo menos lo veías. Y veías a tu personal hacer algo para remediarlo. Le hablabas al proveedor y, órale, como decimos popularmente en México, le echamos un montón y eso lo echabas a andar. Hoy en día, ¿tú crees que puedes echarle un montón y levantar a AWS? Se cae 8 horas y se cae. Por más que le hables a Jeff Bezos, no va a levantar. No va a levantar. ¿Eh? Sin embargo, si tienes distribuidos tus puntos de falla, bueno, lo que estás haciendo es por medio de estrategia mantener esa operación. Entonces tienes lo mejor de los dos mundos. La evolución de las cosas que puedes tener en el cloud y la capacidad de mantenerte operando a flote y que a nivel de reputación no se den cuenta que estás caído. ¿Qué confianza? Vamos a ponerlo en algo que todos tenemos. Todos tenemos una cuenta bancaria. Lo más probable es que muchas de sus transferencias las hagan desde un celular. Si ustedes intentan entrar ahorita a hacer login, a ver su cuenta y no loguea el banco, ¿no te va a dar desconfianza? O la típica que sacas de un cajero y te dice que te dio el dinero y no te dio el dinero. A mí me pasó una vez, digo, lo bueno es que me tocó con 200 pesitos, ¿no? O sea, pero ya tienes que meter la reclamación, se tarda un mes y que sí, que no, que vemos las cámaras, es cierto, no retiene, etc. Pero esas son cosas, ¿no? Sin embargo, si tú hubieras tenido, ¿no?, o las aplicaciones las distribuyes y se cae AWS, a mí como usuario no me importa, porque sé que el otro cloud Azure me contestó. Y eso es lo que estamos haciendo desde un solo punto de control. Entonces, todo esto que les he hecho suena muy etéreo, pero quiero que lo vean, o sea, visualmente, ¿no? O sea, creo que es la mejor manera de poderlo palpar, ¿okay? Cualquier duda o pregunta me puede decir, oye Pablo, pues a veces hablas muy etéreo, no entiendo, o sea, con toda confianza, ¿eh? ¿Pablo? ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? ¿Se transforma como en un administrador de recursos o bien es como un API Gateway que corre desde Cisco? Muy buena pregunta. Voy a ponerlo en... Voy a hacer un level set de la frase que... ¿Okay? ¿Han escuchado la palabra API? ¿Sí? API a lo mejor es la más popular, ¿ok? API quiere decir en inglés Application Programmable Interface, ¿ok? Hoy en día, ¿qué es un API? Lo voy a poner en español. Ustedes tienen SAP, ¿conocen SAP? Sí. Okay. SAP es un software que hace varias cosas, ¿sí? Tiene varios módulos. Vayámonos al módulo de finanzas de SAP. SAP, ¿cómo sabe que si alguien te está comprando o tú estás produciendo, cómo entran los valores? No es por brujería, no es como que él sabe lo que estás comprando o si la máquina está cortando, él lo hace. Las máquinas que ustedes usan tienen un lenguaje, hacen algo, tienen métricas, las programan y tienen algo. Entonces, esos valores hablan con SAP por medio de un API. ¿Sí? Es un lenguaje común donde dos sistemas que no tienen nada que ver
hacen un set de reglas para que se intercomuniquen. Entonces ahora sí, si tu máquina corta o tu máquina hace vaciado de plástico, lo que sea, esos valores, si tú la programas, habla con SAP y eso va metiendo ese valor y eventualmente SAP pues ya va haciendo cálculos de cuánto está vendiendo, cuánto le estás poniendo al producto, etcétera, etcétera, y te va generando ese mecanismo. Eso es un API Gate y eso existe para todos los sistemas tecnológicos. ¿Okay? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? Yo aquí tengo, esto es una tecnología de comunicación entre centros de datos. ¿Okay? Vamos a ver aquí, este es Amazon, AWS. Hagan de cuenta que estas son máquinas. ¿Sí? En estas máquinas está viviendo el software, vamos a decir, el portal transaccionador. ¿Sí? El portal donde se mete y me compra algo el cliente. Aquí yo tengo AWS, que está aquí. ¿Sí? Y vamos a abrir ahí está. Ahí está. Okay. Y este lo pueden ver ahí en la esquina, dice Microsoft, o sea es Azure. Microsoft es el dueño de Azure. Y aquí de la misma manera tengo la máquina que está operando. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Yo, imagínense que es un portal que hace lo que sea, ¿no? X cosa. Este es el URL del portal. ¿Sí? Ahí está la página funcionando. ¿Sí? Incluso aquí dice AWS. ¿Sí? Ahí está el loguito de AWS. Y esta es la dirección, es el URL. O sea, cuando ustedes escriben www.nike.com o Adidas o American Airlines o lo que sea, eso es lo que estamos poniendo ahí. Ahora, imagínense, yo voy a simular tirar el clavo. Yo voy a simular que se me cae AWS. ¿Okay? ¿Cómo lo voy a simular? Muy fácil. Simplemente vamos a hacer esto. ¿Okay? Me voy aquí y le voy a decir stop. ¿Okay? Y esto lo que va a hacer es que va a hacer que la aplicación se caiga en un lado. Pero como yo tengo del otro lado esta máquina también disponible, sin yo hacer un cambio, voy a abrir un browser, sin yo hacer un cambio voy a copiar la dirección para que vean que no hay truco. Ahí estoy copiando la dirección. Voy a hacer que ahora me conteste automáticamente por el otro cloud. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar o cuál es la analogía de esto? Que imagínense que estamos operando, no estamos exentos, se va la luz, por ejemplo, ellos tienen un data center muy grande en Virginia del Norte, no sé si se acuerdan, hace por ahí del 2002, algo que se llamó SCADA virus. Bueno, fue un virus que metieron a todos los sistemas de utilities de los Estados Unidos. Y eso es lo que se llama un fire sale. Fire sale es un tipo de ataque que lo que va es atacar plantas eléctricas, el agua. Allá casi gas entubado no se usa, pero atacan todo eso. Entonces imagínate que te quedes sin gas, sin agua, todo eso. Entonces lo que hicieron es apagar toda la luz. Pues un data center de ese tamaño puede durar 2 horas con las baterías que le pongas. Más 2 horas se apaga. Entonces es lo que pasaría. ¿Qué es lo que hace? Que yo simplemente copio aquí, ¿sí? Y ahora la aplicación me contesta, pero vean el dibujo que está ahí, el de Azure. Obviamente yo le puse 2 imágenes distintas para que se distinguiera que una me contesta Azure y otra AWS. ¿Quién interconecta todo eso? La parte de Cisco. ¿Sí? Yo aquí tengo las interconexiones y él es el que desde un solo punto está interconectando mis 2 sitios. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Aquí yo tengo AWS, no sé si llegan a ver los dibujos. Y Azure. Yo desde aquí estoy operando los 2 clouds. Entonces, yo de Cisco no tengo que saber cómo funciona AWS y no tengo que saber cómo funciona Azure.
ni Google si lo quisiera poner. Entonces yo puedo tener mi aplicación distribuida y gestionar las políticas desde el mismo punto y decirle, esta aplicación puede hablar, esta aplicación no puede hablar, atiende este lado, no atiende este lado. Se pueden hacer cosas más interesantes con base en un tema de geolocalización, hablando de la experiencia de usuario. Oye, pues si yo estoy en Monterrey, yo quiero que el centro de datos que más rápido me atienda pues, sea el que está en San Antonio. ¿Por qué va y me contesta el de Brasil? Está mucho más lejos. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden ajustar y ya se perciben a nivel de los medios digitales. Entonces, desde este punto yo puedo hacer todas estas operaciones para que funcionen de esa manera. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Voy a regresar mi aplicación. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Voy a decirle que viva otra vez y voy a tener las dos vivas, la de AWS y la de Azure. ¿Okay? Y voy a poner una política fíjense, desde aquí desde un punto central yo voy a hablar con Azure ahorita y le voy a decir, ya no quiero que envíes carga Azure, quiero que solamente me conteste AWS. ¿Eso para qué me serviría? Imagínense que ustedes le tienen que dar mantenimiento de un lado a la aplicación y lo quieren hacer de manera transparente, o sea que no se entere el usuario o el negocio que se me cayó, porque pues le quiero dar y no quiero que le salga un portal feo o que diga connection timeout o esas cosas que nos pueden poner nerviosos. ¿Sí? Yo simplemente voy aquí y desde un punto central yo quito la política, así de fácil. Y él se va a encargar de interpretar lo que yo quiero que pase y lo que va a imprimir hacia Azure. ¿Okay? Él ya puso esto. ¿Cuál es el resultado esperado? ¿Okay? Déjenme ver aquí cómo está todo esto. Okay. Bien, entonces, para que vean que no hay truco de magia, simplemente vamos a hacer aquí, voy a hacer que borre todo el caché y toda la información desde el browser. ¿Okay? Y le voy a dar refresh, ni siquiera le voy a volver a escribir la dirección, con que le dé refresh y vamos a ver qué hace. Y ahí está, sin que se den cuenta, ahora ya estoy en AWS. Y yo no me tuve que conectar a los dos lados, desde un punto central lo manejé. Entonces ahora imagínense lo que puede hacer esto para sus aplicaciones. Yo puedo tener mis aplicaciones hiperdistribuidas, gestionándolas de un solo punto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que estoy teniendo? Primero, estoy evitando el single point of failure. ¿Sí? O sea, la codependencia a solo un sistema, la tengo distribuida. Es como meter todas tus inversiones en un solo lugar. Sí, puede ser la zona más exclusiva, con videovigilancia. ¿Qué tal que hicieron mal los cimientos? No compraste seguro y se cae eso, tu inversión súper segura ya no sirve. Entonces, el chiste es tener eso. La otra, el problema del tener que adaptarse a cada una de las tecnologías, ¿sí? Que me quiten el servicio, que me pongan el servicio. Entonces, ¿qué quiere decir esa parte? Que yo hoy en día ya no tengo esa codependencia tampoco técnica, ni del recurso, ni del factor humano, sino que puedo ser mucho más eficiente con lo que estoy teniendo para operar. Y por último, que yo creo que es lo más importante, el tema de negocio, desde donde lo querramos ver, desde el punto de vista de la experiencia de usuario y desde el punto de vista de la continuidad de las operaciones. Porque hoy en día pues, lo que menos queremos es dejar de producir. ¿Sí? O lo que menos queremos es que por un tema reputativo de lo que la experiencia digital, sea para mi negocio, sea externa o interna, pues genere esa desconfianza en el consumo de mis aplicativos. Entonces, esta es una herramienta que lo que realmente están generando es una protección a la inversión desde todos los frentes para poder tener esa evolución que se requiere. Por eso les decía, la tecnología es tan irrelevante como el valor que le pueda dar a tu negocio. Y eso es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de centros de datos.
Es lo que estamos haciendo y es lo que estamos buscando para poder simplificar todas las ecuaciones y todas las operaciones, porque al final de cuentas, ¿sí?, nosotros nos quedamos con el tener que entender cada uno de esos elementos, ¿no? Y eso es súper, súper importante. Al final de cuentas, ¿sí?, existen grandes retos desde el punto de vista de las operaciones, y es esto lo que quiero decir. ¿Ya? Sí. Entonces, eso es lo que les quiero decir. O sea, lo que estamos buscando es, una, simplificar. Dos, regresarles el edge a la industria, que puedan ser mucho más eficientes y poder tener los elementos que les convenga de cada uno de los hitos que hay. ¿A qué me refiero con eso? AWS es muy bueno haciendo unas cosas. Google es muy bueno, por ejemplo, con todo el tema de analítica. O sea, tú cualquier modelo matemático que le pongas una información, te va a dar razonablemente una buena información de negocio. Al nivel que sea, tú la puedes ir depurando mucho más, pero lo va a hacer. Azure, por ejemplo, es muy bueno porque la mayoría de los sistemas corren sobre Microsoft. Entonces, tiene mucho beneficio de inicio. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos pues, tiene un beneficio, que es lo que les quiero decir, que este modelo también les permite que adopten lo mejor y lo que les convenga de cada uno de los puntos, sin la parte tan tortuosa de tenerlos que reaprender. ¿Sí? Y es importante los beneficios que esto tiene. Una, el faster time to market. Oye, necesitamos poner una aplicación para mañana porque vamos a entrar en tal modelo de negocio o en tal industria y necesitamos rápido tener esas aplicaciones. Pues si ya tienes todos estos modelos de operación, pues simplemente ejecútalos. ¿Sí? La otra, eso responde mucho más rápido a las necesidades del cliente. Lo que les decía la analogía de los supermercados. Antes yo tenía que ir, ahora el supermercado me lo pone en la mano. Yo ahorita puedo pedir mercado y ahora que llega a la Ciudad de México ya va a estar el supermercado. Ya no va a tener que llegar al aeropuerto, ir por el coche, ir por el súper que está abierto, etcétera, etcétera, ¿no? La otra, pues acelera la innovación, porque en ese momento pues ya tienes todo listo para poder poner la operación. Súper importante, la seguridad. ¿Sí? Porque cuando estás en el cloud, es la computadora de otro. ¿Sí? Es como vivir en casa de la tía. La tía puede ser como tu segunda mamá, te va a dar de comer, a lo mejor tienes cuarto propio ahí, te presta el coche, pero pues va a llegar un momento en el que te va a decir, hasta aquí. ¿Sí? O sea, ya hay una delimitación. Entonces es muy importante que puedas tener los mismos modelos de seguridad que tenías antes en tus premisas y que los puedas extender y los puedas extrapolar. ¿Sí? O sea, que los que tienes en AWS pueden estar en Azure, pueden estar en Google, pueden estar repartidos. Y algo muy importante, lo que siempre se nos pide, y eso yo creo que va a ser una constante hoy en día, la realidad es que hoy en día sí se puede lograr eso, el hacer más con menos. Hoy en día ese modelo sí existe, hay que saberlo ejecutar para que precisamente pase y la pirámide no se invierta. Pero al final de cuentas, bueno, ese es el mensaje que les queríamos dejar, ¿no? Sabiendo qué tan crítico es todo lo que hacemos, que vieran cómo nosotros podemos, junto con nuestros partners y con Conext y con lo que están haciendo, pues ver la manera en la cual se puede generar una sinergia para que tengan todos esos modelos de continuidad de la operación y que vean que eso existe. Hoy en día la tecnología sí nos da esa capacidad de tener algo que se llama la operación ubicua. ¿Dónde está? Donde esté. Eso a mí ya no me es relevante porque siempre la tengo disponible. Hoy en día, si ustedes van y le preguntan a sus direcciones o a los C-levels de tecnología, a ellos ya no les importa dónde está operando. Lo que les importa es que esté operando. ¿Sí? Con todos los modelos de seguridad, con todos los modelos de disponibilidad y con todos los modelos de experiencia de usuario, porque de ahí es donde se saca la inteligencia para hacer business intelligence y pues, eventualmente que toda la atracción repetitiva de experiencia de usuario pues cada vez se entenebrezca, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que les queríamos dejar, ¿no? O sea, por eso es que Cisco, les decía, todos nos conocen por las redes, pero nosotros vemos también esta parte de mantener las empresas a flote desde el punto de vista digital. Whatever that means, o sea, no importando si todavía tienen centros de datos fijos, si ya están buscando irse al cloud o si ya tienen algo en el cloud, el poder tener y simplificar esas operaciones y que realmente pues, tengan valor al negocio o a los en los que ustedes estén desarrollando. ¿Vale? Por mi parte eso es todo, no sé si tengan preguntas, dudas, reclamos, todo se vale. El orquestador también tiene algunas cositas más interesantes, por ejemplo un balanceador de carga o aplicación de reglas de seguridad. Por ejemplo,
en otra empresa en la que estaba, Sí. teníamos negado el acceso a los clientes, bueno, a todas las personas de Brasil por diferentes ataques que se tuvieron, pero pues con ciertos clientes sí teníamos que abrir las reglas. Entonces, esto al hacer en cada una de las nubes, pues sí se está replicando desde una lata, ¿no? Entonces, el orquestador se le pueden subir todas estas reglas y desde una perspectiva que alguien de negocios lo pueda hacer y no tienes que hablar al técnico. Correcto. Y algo muy importante, más allá de hacer las reglas, porque la regla la tienes que programar. O sea, la regla la tienes que diseñar tú. Puede ser un caso de uso. Tú dices, no quiero que entren de X geografía, porque pues de ahí estoy recibiendo ataques, que típicamente es lo que pasa. Pero a lo mejor resulta que uno de esas consultas o peticiones, pues sí va a ser un negocio genuino, ¿no? O sí va a ser una transacción genuina. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Que ahí realmente estás generando un falso positivo. Eso está bien, y antes así operaba la tecnología. Hoy la tecnología tiene la capacidad de hacer algo que se llama microsegmentación. Entonces, no nada más es el hecho de que ponga la regla, es que puedo interpretar el formato de lo que me estén haciendo para saber si te doy el acceso. ¿Sí? Entonces, y lo puedo extender en cualquiera de los clouds. Porque a lo mejor dices, pues mira, yo no voy a tener AWS, pero sí tengo Google y tengo Azure. Bueno, yo puedo hacer que esas dos cosas pasen en ellos dos. O sea, a lo mejor pues niegas todas las conexiones a Brasil. Oye, pero si viene un iPhone de tales características y me busca, a él sí le voy a dar acceso. Entonces vas discriminando de manera dinámica, con base en comportamiento. Por ejemplo, los robots, no sé si ustedes han visto que a veces meten su contraseña y les salen unas imágenes y le dicen dale clic a los coches o dale clic a los semáforos, y con eso validan que no seas un robot. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no ponen eso, hay veces que hay robots y haz de cuenta que a un portal le avientan 100 clics en un segundo. ¿Ustedes creen que humanamente eso es posible? No, o sea, no creo que pueda dar 100 clics en un segundo. Entonces, hoy en día la tecnología tiene la capacidad de interpretar eso y decir, ¿sabes qué? Eso no es un comportamiento humano, te niega el acceso. A lo mejor no estás haciendo nada malo, estás dando nada más clics a los... Pero ¿para qué me arriesgo? Como humano, nadie lo puede hacer. Entonces, eso es una de las cosas que puede hacer. La respuesta es sí. Sin necesidad. Estas son herramientas que eventualmente usa IT. Porque hay que dejarlas preinstaladas. Digo, para eso nosotros tenemos nuestros partners que lo hacen. Pero una vez que está todo puesto eso, pues haz de cuenta que es una plataforma de tecnología para que tú lo utilices. Y las reglas se pueden gestionar, por ejemplo, ahorita estamos viendo el ejemplo de los multinube, ¿no? Sí. Pero se puede ir de, bueno, que si no está disponible esta nube, vamos a este servidor que tengo un permiso. Totalmente, sin problema. Ese es el use case más típico que hay. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Las compañías, es muy raro hoy en día, pues no es muy raro, es más complejo, que tiene que haber mucha gente arriesgada. Las compañías que son 100% en nube son compañías que se les llama startups, y es lógico. Tú empiezas con un capital limitado, no vas a irte a aventurar a comprar un centro de datos, entonces empiezas en el cloud. Pero las compañías normalmente latinoamericanas, pues sí vienen, que ya históricamente tienen muchos años, sí tienen su centro de datos, y lo que están haciendo es consumir ciertas cosas en el cloud. Entonces tenemos que interconectarlos para que puedas tener esa experiencia. Y ese es el caso de uso más típico. Por ejemplo, a nivel gubernamental, muchos de los procesos de pago de tenencia, todo eso, el portal está en los clouds, pero la base de datos está en centros de datos físicos. ¿Por qué? Pues, porque no puedes por la tener protección información personal en una correcto. base de datos. Exactamente. Por el tema de soberanía de datos. Entonces, eso es bien importante. Entonces, tienen lo mejor de los dos mundos. No tienen que hostear servidores, sin embargo, tienen los necesarios donde está la información que sí es crítica. O sea, que se van a perder los códigos o se van a perder cosas. Entonces, puedes tener ese nivel de control. Y es un caso muy típico, ¿no? Por ejemplo, todos los negocios satélites, el retail, ¿no? La industria de retailing, tiene centros de datos, pero hoy en día con todo esto de entrar a negocios secundarios, por ejemplo, pues de la logística del envío de comida, azúcar, todo eso, pues ya no, a lo mejor ya no compraron servidores para tenerlos
ahí. Entonces los hicieron en el cloud, pero sin embargo, como todos sus SKUs, todo su management, todos sus puntos de venta están físicos, pues simplemente los conectan y tienen la misma información, no tienen que estar duplicando, pues eso es económicamente inviable. Y esa es la razón. Entonces el caso de uso más libre. Ese también es otro caso. De lo que tienen, podemos interconectarlo en el mismo sentido hacia los clouds. Y para eso, bueno, pues hacemos, digamos, ahorita pueden sonar cosas así como muy dispersas, pero bueno, para eso tenemos todo el ecosistema para que a través de Connex podamos hacer la entrega de estos servicios, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta.